Quisiera hablar sobre un tema que me habló bastante y está en Números capítulo 20 del 2 al 12. Números capítulo 20 del 2 al 12. Dice así la palabra: y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón y el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que murmuramos nosotros aquí y nuestras bestias? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová apareció a ellos, y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúna a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás agua de la peña, y le dará de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, pueblo manso, oíd ahora, pueblo bueno, oíd ahora, pueblo rebeldes. ¿Os hemos de hacer salir agua de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron aguas, muchas aguas, y bebió toda la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de este pueblo, delante de Israel, por tanto, no entrarán a la tierra prometida. Hoy quisiera decirle narrar un poco la historia de Moisés, ¿verdad? Qué maravilla saber que Moisés fue preparado 40 años. Sabemos que él creció, ¿verdad?, en el palacio de Egipto, educado como un egipcio, amamentado por su mamá, pero creado por la princesa en el palacio, expuesto al lujo de la vida. Después de pasado 40 años en el escondrijo del desierto, descubriéndose a sí mismo, su destino, su propósito, llegando al completo entendimiento de quién era Dios. Y después pasaría otros 40 años liderando nuevamente al pueblo, ¿verdad?, en el desierto, como un abolicionista, liberando a las almas cautivas de toda una familia que ahora se había convertido en una nación. Ya no era más la familia de Jacob. Cuando sale con Moisés de Egipto, se convierte ya en una nación. ¿Se recuerda que entraron con José? José le trajo a su familia. Salieron ya como una después de 400 años, ¿verdad? Así es, ¿concuerdan? La familia de Dios, porque Dios había incubado la familia de Jacob en Egipto, en el útero de la esclavitud, para dar nacimiento a una nación. Ellos entraron como una familia, mas salieron como un pueblo. Personas conectadas con Dios, algunas de ellas, y Moisés estaba liderando a esa nación. Él es el abolicionista, el Harnier Tubman, el Frederick Douglass. Él es aquel que los emancipó, es aquel que liberó al pueblo de estar en esclavitud en las cadenas de Faraón, con señales, prodigios, no apenas para los que libertaron, sino también señales y prodigios en el desierto.
Él hace porque tiene un relacionamiento único entre Dios y Él. Él hace maravillas porque tiene un relacionamiento único entre Él y Dios. La Biblia dice que Dios hablaba con otros profetas a través de sueños y visiones, pero con Moisés hablaba cara a cara. Él está en una categoría única, solito. Nunca hubo un Moisés antes que Él y nunca más habrá como Él. Todas las circunstancias que le rodearon le ayudaron a formarlo, moldeado en aquello que el alfarero tenía en mente. Dios, que Moisés tuviese la singularidad, la particularidad de ser elegido, la autenticidad de ser útil de una manera dinámica para que él pudiese dejar un impacto que todavía pueda perpetuarse hasta los días de hoy. La historia de Moisés. Moisés es absolutamente el tipo perfecto, como diríamos en portugués, eucara. Él y eucara. ¿Quién además de Moisés podría estar delante de Dios y discutir quién era el pueblo de Dios? ¿Quién además de Moisés podría llegar delante de la cara de Dios y obtener los secretos y planes de Dios y entregarlos a los hombres de tal forma que la gloria de Dios reflejaba sobre su rostro hasta que tuvo que cubrir su gloria? Moisés estaba solo en esa categoría. Tenés que recordar que ellos pidieron ver a Dios y cuando Dios dobló la esquina y empezó a venir alrededor del pueblo, escuchamos otra vez diciendo: Moisés, Moisés, Moisés. Entonces Moisés se convirtió en una voz de Dios para ellos porque ellos no querían ver la gloria de Dios. Era muy fuerte, hermano. ¿Cómo entonces Moisés se encuentra en ese dilema donde él permitió que la frustración del pueblo que él lideraba colocar sobre él una raíz en su interior, una raíz de amargura que lo llevó a traicionar al Dios que él servía? No, él no vendió por 30 siclos de plata. Él no le negó como Pedro, pero lo traicionó porque le representó erróneamente a Dios delante del pueblo. Vea bien, Moisés estaba enojado con el pueblo, que era terco ese pueblo, que murmuraba ese pueblo, que reclamaba ese pueblo, así como estuvo también cuando estuvieron delante del Mar Rojo, reclamando, murmurando, protestando de la soberanía de Dios, siempre reclamando. Moisés pasó con ellos 40 años, él los había alimentado con cordonices, de los cielos cayeron pan, les había protegido de beber veneno, les había curado sus enfermedades al levantar una serpiente en el desierto. ¿Se recuerdan la escena de la serpiente en el desierto? Que todo el que mirara a esa serpiente sería sano. Esa serpiente, simbólicamente podemos decir Jesús, una tipología de Jesús, que todo el que mira a Jesús será salvo, así como en el desierto. Todo el que mirara a la serpiente era sanado al levantar a la serpiente. Y él mismo, con todo eso, el pueblo no tenía ninguna apreciación sobre Moisés. Y así como antes, estos deseaban de las cosas que ya se habían liberado, comparando donde estuvieron con donde estaban ahora, diciendo que mejor si habían estado en Egipto. Mejor si hubiéramos estado en Egipto. Hermano, Dios ya te liberó. Dios ya te dio la libertad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y muchas veces nuestra mente y nuestro corazón está en Egipto. Vea el problema con Moisés. Él es el que pudo haber quitado. Él es el que quitó Egipto, a ellos de Egipto. Pero una cosa, hermano, Egipto no salió de su corazón. Muchas veces vos conseguís quitar a la persona de una condición, pero no conseguís quitar esa condición de la persona. Podés cambiar el ambiente, pero las personas permanecerán las mismas. Hasta Dios dijo que la palabra que predicaron nada les aprovechó, porque no llegó a ser unida con fe.
en aquellos quienes escucharon. No hubo un renacimiento, no hubo un arrepentimiento del pueblo, no hubo una consumación, porque la semilla de Dios es su palabra. Nuestra fe es como un ovario, y cuando hay una ovulación por la palabra, ocurre el nacimiento, el milagro del nacimiento. Ellos tenían la palabra, pero no tenían el ovario de la fe. Entonces la palabra para nada les aprovechó. Nada sirve estar sentado aquí si no crees en la palabra. Nada te servirá. Nada les transformó. No fue unida con fe, porque la palabra tiene que ser unida con fe para que produzca la ovulación, para que produzca el milagro de la vida, del renacimiento. Amén. Entonces, no fue unida con fe de aquellos que lo escucharon. Vemos a una generación muriendo en el desierto y el nacimiento de una nueva generación nacida en el desierto. Y lo más frustrante es que lo que había nacido en el desierto deseaban el pan de Egipto, un lugar que no conocieron, pero a causa de la murmuración de sus padres había pasado para la segunda generación, porque una madre enojada producirá un hijo enojado, porque un padre enojado producirá un hijo enojado y rebelde. Y mismo que no tenían sido expuestos, mismo que esa segunda generación, hermano, no tenía sido expuesto al ambiente de Egipto, ellos deseaban Egipto. ¿Ves? Vos tendrás el mismo lenguaje que tus padres tienen. Cuida lo que hablas, cuida de lo que te quejas, porque el lenguaje que tengas pasarás a tu generación, formará parte de su cultura. Moisés se había tornado como un representante, transformado como un representante de Dios para ellos. Moisés hiriendo la roca por primera vez. La roca, hermano, aquí es una tipología de Cristo. Cristo herido por Dios. El papel de Moisés era Dios. La roca era Cristo. Cristo fue herido por Dios en la cruz y en las aguas de la vida fluyeron de Él. En el desierto de nuestra desesperación y de la depravación humana, comenzamos a beber del agua de la vida que Él había dicho a la mujer samaritana, que el que bebiere de aquella agua nunca más tendrá sed. En Él no estamos hablando de 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, que es el agua. Estamos hablando del agua que salta para vida eterna, cuya fuente no tiene fin. Hablamos del agua de vida eterna. Cuando Él fuese herido por Dios, Cristo es la roca en el desierto. Moisés estaba representando el papel de Dios cuando hiere la roca. Isaías nos recuerda que no fueron los clavos que crucificaron a Jesús, pero en vez de eso Cristo fue herido por Dios, un herido de Dios. Jesús dijo, ¿recuerdan en la cruz cuando él dice, Elí, Elí, sabactani? Dios, Dios mío, ¿por qué me has herido? ¿Por qué me has abandonado? Todo lo que Moisés quería, volviendo a Moisés, hermano, todo lo que Moisés quería era el reconocimiento del pueblo hacia él. Decirle muchas gracias, Moisés, muchas gracias por liberarnos, muchas gracias porque por vos no estamos en la esclavitud de Egipto. Gracias por luchar por nosotros. Todo lo que Moisés quería era ser valorizado por el pueblo de Israel. Pero no, que él recibía murmuración. El pueblo se levanta contra él. Y él dio todo por ellos. Valorizado por ellos. Por lo que recibió era entonces una irritación, enojo, queja constante. Entonces él llegó a su límite. ¿Por qué Moisés golpea la roca? Porque Dios le dio una instrucción a él. Habla la roca. ¿Sabes qué?
él perdió los estribos a causa de ese pueblo que murmuraba, malagradecido, ese pueblo que no honraba a Dios. Entonces llegó un punto que él creó una ira, una amargura en su corazón, hermano. Así dice el texto: pueblo rebelde, ¿quieren agua? ¡Pah! Pega 2 veces, desobedece a Dios. Estamos hablando del corazón. Moisés, su vaso se colmó. Hebreos 12, 9, 15. Moisés tenía una raíz de amargura. Dios mandó que dijera a la peña que él debió obedecer, pero como él se cansó de un pueblo ingrato y reclamón, golpeó la peña. Moisés se dejó llevar por sus emociones. Moisés se dejó llevar por sus sentimientos antes que obedecer a Dios. Sí. Las aguas de Meriba, exacto. Por causa. Moisés estaba irritado, estaba creando una raíz de amargura a causa de ese pueblo ingrato. Gracias, Dani. Hebreos 12, 9, 15. Hebreos 12, 9, 15 dice: por otra parte tuvimos nuestros padres terrenales que nos disciplinaba y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Hermanos, si es necesario ejercer disciplina sobre vuestros hijos, ejercéis la disciplina, porque a momento parece doloroso, pero después da fruto apacible de justicia. Para ser un buen ciudadano, para ser un hombre de bien, no dejes de ejercer la autoridad de la patria potestad que te es dada por Dios y por los hombres hasta hoy, porque con esta nueva agenda global que se viene arriba de nosotros, hasta la patria potestad se te va a ser quitada. Y ahora el Estado se va a encargar de disciplinar a tu hijo, ya no más vos. Pero mientras tenga en tu mano, porque esa es la nueva filosofía del globalismo, ahora mientras tenga en tus manos el poder, hágalo en cuanto haya tiempo. Entonces dice: por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12, 9, 15. Moisés dejó que esa raíz de amargura, hermano, estorbe su propósito. Por eso no llegó a pasar en la tierra prometida con ese pueblo. Cuando Dios dice que dé pan, Él dio pan. Moisés dio pan cuando Dios le ordenó que dé pan. Él golpeó las manos y cayó maná en el desierto. Cuando Dios dice que debe dar codornices, se llenaron de carne, dice que hasta por las narices salían, ¿verdad? Cuando Dios dice que debe dar agua, Él dio agua. Moisés fue y dio. Y cuando Dios te ordena algo, hermano, hazlo.
Cuando Dios te dice, hace esto, hazlo. Tus sentimientos no pueden antecederse a los propósitos de Dios. Tienes que entregar el mensaje de Dios cuando Dios te manda. Tienes que vivir en los propósitos de Dios cuando Dios te llama. Porque si erras y representa a Dios de la forma errada, como lo hizo Moisés, en golpear la roca, vos podés pensar que apenas estabas irritado, mas cuando Dios es el que se ira, tu destino puede ser interrumpido. El destino de Moisés a Canaán fue interrumpido a causa de quebrar principios, a causa de representar mal a Dios ante su pueblo. ¿Será que hay alguien que fue interrumpido en esta mañana aquí en su propósito? Porque tus sentimientos fueron más fuertes que las promesas y las enseñanzas de Dios que deberías de haber hecho en tu vida. Como Jonás, Dios le llamó a andar a Nínive y predicás, y él se antepuso sus sentimientos, sus emociones, diciendo que yo me voy a ir allá, ya me van a matar. Se fue a Tarsis, ¿verdad? Como Pedro, que no quiso compartir con los inmundos, con los gentiles, y Dios tuvo que quitarle y enseñarle y trabajar por él, quitar esa raíz de amargura para que él pueda, ¿verdad?, entender que él ha sido enviado a los gentiles para que pueda ser perfeccionado y ser efectivo a fin de ser llamado a Dios y a representar a su iglesia y a fundar su iglesia en la tierra. Entonces, puesto, hermano, delante de nosotros hoy la amargura por un lado y el perfeccionamiento por el otro lado. Entonces agarraría esa oportunidad para crecer, para madurar, para ser una mejor expresión de ti hoy, arrancando esa raíz que te convierte y te hace sensible muchas veces en áreas de tu vida que ya no puedes más permitir vivir irritado. Ya no te puedes más dar el lujo de vivir enojado. Ya no te puedes más dar el lujo de vivir frustrado a causa de esa raíz de amargura que le llevó a Moisés a ser interrumpido en su propósito, impedido él y esa generación de llegar a la tierra prometida. Moisés fue impedido a entrar en la tierra prometida porque él estaba amargurado. Golpeó cuando Dios le dijo, habla nada más. Pueblo rebelde, le incitó y su corazón ya estaba lleno y él actuó en consecuencia, dejó llevarse por sus emociones antes de la obediencia a la palabra. ¿Por qué perdés el control? ¿Qué parte de ti permanece no curada, amada? No aceptada, al punto que Dios no te puede colocar en una posición de relevancia, que Dios no te pueda usar de acuerdo con el tremendo don que Él te dio. Dios tiene que perfeccionarte, porque el lugar que Él tiene preparado para nosotros, hermano, es una tierra que fluye leche y miel. Dios tiene un Canaán para tu vida y para mi vida. Es una tierra de bendición que jamás cualquiera pueda imaginarse. Esa tremenda bendición que Dios tiene, el lugar que Dios tiene para ti. Habrá un nivel de unción, hermano, que hasta los demonios temblarán delante de ti. Cosas que ojos no vio, dice la palabra, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, es lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Quién cree en eso? ¿Quién cree en eso? Ojos que no viste, cosas que no has oído, cosas que no has subido a tu corazón. Dios tiene reservado para ti un Canaán. Entonces es necesario que esa raíz de amargura de nuestro corazón podamos quitar. Si eso se te está impidiendo hoy a entrar a esa tierra prometida, hermano, tienes que arrancar la raíz
de amargura que te está dañando. No estamos hablando de moralidad, sino estamos hablando de corazón, porque Moisés era un hombre perfecto en cuanto a la moralidad. Estamos hablando del corazón humano. Tenemos que quitar ese corazón golpeado, ese sentimiento herido, tus decepciones que tuviste en la vida y te ha endurecido tu corazón por las decepciones que tuviste en tu pasado, y eso endurece tu corazón a ser un corazón humilde y flexible, para ser humilde y aprender de Dios y caminar con Dios. Amén. Las heridas del pasado tienen que ser reeditadas, como dije ya una vez, reescrita conforme a los propósitos de Dios, porque el futuro tuyo está intacto y el dolor del pasado no va a estorbar tu futuro. Declara eso con tu boca, que tu futuro será un futuro de bendición. Aleluya. Abra tus labios a Dios y deja que el infierno vaya de tu medio ambiente, de tu vida. Deja que la frustración vaya de tu vida, que la furia, que el enojo vaya de ti. Es mejor que agarre esa raíz y quite de tu vida. Aleluya. Aleluya. Si hay alguna raíz en esta mañana, la declaramos que en el nombre de Jesús va a ser sanado. Amén. Que en el nombre de Jesús va a desaparecer. Porque Dios es mayor. Porque el propósito de Dios es la tierra de Canaán. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Aleluya. Y poder decir en este día, hermano, que fuiste perfeccionado por Dios. ¿Quién en esta mañana quisiera decir, soy perfeccionado por Dios? Aleluya, aleluya, aleluya. Soy perfeccionado por Dios. Amén. No tenemos mucho tiempo, hermano. Estamos casi llegando a la promesa. No tenemos mucho tiempo, hermano. Está terminando el tiempo. Casi estamos llegando allá. Moisés perdió cuando estaba allá casi, a causa de su raíz de amargura. No pudo entrar en la promesa de Dios. Estamos casi allá. Tenemos que quitar eso de nuestro corazón, toda frustración, toda amargura, todo enojo, toda falta de aceptación, todo complejo de inferioridad, toda vergüenza. ¿Querés servir a Dios? Quite la vergüenza, porque con Dios con vergüenza no vas a ninguna parte con Él. Enfrenta lo que tenga que enfrentar, salta, supera la vergüenza. Aleluya. Aleluya. En esta mañana quisiera compartir este tema porque me ha tocado de cerca, me ha tocado a mí, por eso traje esa palabra para ustedes, hermanos. La ira, no le dije el título, se llama El fin de la amargura. El fin de la amargura. El fin de la amargura. Y como dice en Hebreos capítulo 12, versículo 15, mira bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados. Contaminados. Vamos a quitar esta mañana toda raíz de amargura, toda frustración, todo dolor que nos pueda estorbar entrar en la promesa de Dios. Aleluya. Y poder ser obediente a Dios, así como nos manda su palabra.